Muy buenos días, pues nuevamente gracias como todos los sábados por recibirnos en sus hogares y como también todos los sábados agradecemos a California Medios por el espacio y a Rubén por estar aquí en Controles. Y bueno, profe, don Emilio, muy buenos días. Muy bien, bueno, pues el día de ahora hablaremos sobre el Día Internacional de la Lengua Materna, que fue el 21 de febrero, y otro ratito del programa lo haremos sobre el 24 de febrero, que es el Día de la Bandera Nacional, ¿no? Que se conmemora. Vamos a la intro y regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí para iniciar el programa. Como todos los programas, pues igual empezamos aquí con el profe, que ya nos da las efemérides de la semana para dar inicio con nuestros temas. Adelante, profe. Pues precisamente, fíjense que es la primera efeméride, pues es relativa a la bandera. En el Seminario de Historia de Baja California, Asociación Civil de Ensenada, en la memoria del año 2003, ahí viene una ponencia que expuso José Ángel Lara Chavarría, titulada Manuel Clemente Rojo, pionero y eminente educador aventurero. Ahí extraje esta oración que viene ahí, viene en las páginas 205 y 206. Dice: mientras tanto, en el México de aquellos tiempos, el movimiento de la independencia llegó a su fase final con la entrevista que Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide tuvieron en Acatempan. Acatempan pertenece a Guerrero. Lugar donde llegaron a un acuerdo para que luego Iturbide proclamara el 24 de febrero de 1821 el Plan de Iguala, en el que declaraba que el país era independiente. Pues a raíz de esa reunión, de esos acuerdos que tuvieron ambos, fue que tuvieron la idea de hacer la bandera mexicana. Entonces, pues supieron que allí en Iguala había un sastre, Melchor Ocampo, no, algo así, Melchor, no me acuerdo, para que elaborara la bandera. Entonces le dieron la idea de qué se trataba. Y de ahí nació la bandera con sus tres colores y la entrada triunfal del ejército trigarante, que era por las tres garantías, no por la bandera, ¿no? Pero de ahí salen los tres colores, digamos, ¿no? La entrada a México. La entrada a la Ciudad de México, sí, así es. Sí, la reunión en Iguala fue el 24 de febrero, cuando crearon la bandera, y ya el 27 fue la entrada del ejército. Ya en septiembre, ¿no? 3 días. No, pero fue hasta septiembre, ¿no? Hasta septiembre, sí. Entra a la Ciudad de México. Creo que le llaman celebrando la victoria, ¿no? Así es, lo que es la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Hijo. Ahorita me recordé un hecho histórico. Resulta que doña Leona Vicario y don Andrés Quintana Roo, pues eran matrimonio. Le tocó andar huyendo, andar escondiéndose, porque pues los realistas o el virreinato andaba sobre todos aquellos que habían tomado las armas en contra del reino español. Entonces, muchos, el virrey lanzó una amnistía. Entonces muchos mejor se acogieron, que ya habían matado, fusilado a Hidalgo, a Allende, a los principales cabecillas. Pues, no, pues algunos dijeron, pues qué caso tiene, ya. Entonces aceptaron la amnistía, pero ellos no. Entonces, ¿y qué pasó? Pues se tuvieron que andar escondiendo en cuevas, en montañas, en arroyos, donde quiera, donde se podía. Y andando así, de asalto de mata, tuvieron una niña. Entonces, por ahí
clandestinamente, pues fueron con un cura, ¿no? Afín a las ideas de ellos, para que la bautizara. Entonces el padrino invitaron a don Ignacio López Rayón, que había sido el secretario de Hidalgo. Nomás que a él lo había mandado a Estados Unidos por armamento, por ayuda. Por eso no lo agarraron allí en la Catita de Baján, por eso se salvó. Bueno, pues también andaba huyendo él. Y por ahí tuvieron contacto. Y a la hora de bautizarlo le dijo el padre, bueno, ¿y qué nombre le van a poner? Entonces dijo ella, dijo, Genoveva Quintana Vicario. Y le dice el cura, pero, ¿cómo? ¿Nomás Genoveva? Sí, nomás Genoveva. No, es que en esa época ya se usaban muchos nombres, pues María, muchos, 7, 8 nombres, sí. Entonces, dijo el general López Rayón, dice, no. Entonces se va a llamar Genoveva, hija de la independencia. Y así le pusieron la independencia. Yo creo que con eso, ¿no? Muy bien, profe, pues muchas gracias. Muy bien, como decíamos, el pasado 21 de febrero a nivel internacional se tiene como el Día Internacional de la Lengua Materna. En este caso se instauró desde 1999 por la UNESCO y se ha estado conmemorando a partir de entonces, ¿no? En este caso, lo que proponía la UNESCO, y bueno, esta información la tomamos directamente del INALI, que es la página del Instituto Nacional Indigenista aquí en México, ¿no? Ahí está esta información que ustedes pueden tomar. Es, en este caso, promover la reflexión y movilización a favor de la diversidad lingüística y de las lenguas del mundo. También promover el multilingüismo y la diversidad cultural y movilizar la coparticipación y recursos en apoyo a la aplicación de políticas y estrategias en pro de la diversidad lingüística. En este caso me parece importante porque en el caso de México, bueno, entiendo que también ahí dice la página, se encuentra entre los 10 países con una mayor cantidad de diversidad lingüística. Según registros de la misma página, tenemos 69 lenguas que se hablan en nuestro país, en este caso el castellano, que es lo que hablamos la mayor parte de los mexicanos, es la principal, pero hay otras 68 lenguas de grupos nativos originarios que le llaman, de aquí de todo México, ¿no? Y bueno, aquí en Baja California pues tendríamos por lo menos 4, lo que es la Kumeyaay, Quiligua, Paypay y Cucapá. Claro, a reserva podrán decir que creo que ya quedan pocos hablantes y creo que ya de alguna de ellas ya no hay hablantes, ¿no? Me parece, o por lo menos las guaycuras, aunque está un poco ya prácticamente exterminado, ¿no? También era la lengua pericue, y también. que también quién sabe si quede alguien que lo hable, porque el problema, digo, desafortunadamente, y por eso es importante mencionarlo, aquí habría que hacer un comentario. Aunque es de las lenguas maternas, esto quiere decir que es pues la lengua con la que uno aprende desde niño, ¿no? Que en nuestro caso, pues fue el castellano, pero si pertenecen a algún grupo originario, pues seguramente su primera lengua fue la de su comunidad, ¿no? En este caso. Sin embargo, algo curioso pasó desafortunadamente, pero pues creo que era hacia allá los llevamos, es que a los niños que eran de los grupos originarios de Baja California, y lo mismo pasa seguramente con los de otras partes de México, se les estigmatizaba y se les daba, bueno, lo que ahora le llaman el bullying, ¿no? Entonces los padres, las madres principalmente, con el objetivo de protegerlos, dejaron de enseñarles la lengua. Entonces la lengua poco a poco se fue perdiendo, al grado que ahora hay muy pocos hablantes, por lo menos en el caso de Baja California, y seguramente algunas lenguas a nivel nacional están igual. Entonces este día ha sido importante justamente para promover que no se pierdan estas lenguas, ¿no? Pero además que también ha sido importante porque a partir de que se nombra o que se reconoce
este día y la importancia de las lenguas. A nivel internacional se han proclamado o se ha buscado realizar modificaciones o leyes que las protejan. En el caso de México no es la excepción, en el caso de México también se ha dado esto, ¿no? Y bueno, aquí seguramente don Emilio, pues él es originario de Michoacán, y bueno, Michoacán es uno también de los lugares riquísimos en este asunto de lenguas, ¿no? Y de grupos sí, yo creo originarios. que algo como experiencia, ¿verdad? Como pues personal, vamos a decirlo de esta manera, tuve la oportunidad de convivir con muchas personas dedicadas a la cultura precisamente primitiva, y me doy cuenta que bueno, primeramente quiero decir que había un personaje que compartía literatura en la escuela donde estudié. Este personaje se ponía pero al tú por tú cuando íbamos a hacer algunas compras, pero él hablaba en su idioma, y se daban ese regateo en la compra de los artículos que queríamos comprar. Y eso lo estoy comentando porque precisamente cada semana hacíamos esos recorridos por la meseta Tarasca, que hay unos pueblos preciosísimos, a ver, precios, sí, una cosa muy hermosa los pueblos, pequeños poblados donde no se habla más de el purépecha. Sí es. Entonces Pepe, catedrático de la Ciudad de México, él iba a la escuela Michoacán para compartir su materia, ¿no? Y los fines de semana hacíamos eso. Y un día le dije, oye Pepe, ¿y tú dónde aprendiste el idioma? Pues te vas a caer para atrás. La aprendí en París. Se me hizo rarísimo totalmente eso, pero ¿cómo? Sí, señor. Entonces, en mi estancia en Michoacán, rentamos una casa precisamente de una profesora que era netamente de indígena, ¿no? De pura cepa. Y ella, su sueño era compartir esa materia en la universidad. Y en la Universidad de Morelia tenía que tener el conocimiento de esa lengua por lo menos el 60% para compartir. Y ahí la compartí en la Universidad de Morelia, es como materia. Dije, se me hizo, caray, qué interesante. Después conocí a Irineo Rojas, me parece, Irineo Rojas, que él compartía en escuelas esa materia. Es más, llegó a Tecate, ¿Así? Llegó a Tecate porque la comunidad aquí del Hongo había como pues bastantes michoacanos, y él vino a Tecate, Irineo Rojas, y tenían estaciones de radio en varias partes del estado de Michoacán. Los programas culturales eran con la lengua y las pirecuas que son la música. Es riquísimo. Entonces, investigando la lengua michoacana, los purépechas, me di cuenta que no habían encontrado de dónde se desprendiera, pero que era ahora sí que era madre. La consideraban como idioma. ¿Sí? Hasta ahorita no he sabido yo que venga de algún otro grupo, no, sino que es una lengua que está considerada como idioma hasta este momento. En este caso habría que hacer esta cuestión porque sí, anteriormente era como hablar de lenguas y hablar de dialectos, ¿no? Así es. En la actualidad ya esto, digamos que se ha erradicado. Ahora son lenguas o idiomas, y que está, o sea, la lengua es igual al idioma, ¿no? No es ahí antes no era esta separación entre lengua es el castellano, el inglés, ¿no? Todos estos,
que todos hablamos, y como que el dialecto era aquellos que pocos hablan, que casi, o sea, tenía como otra connotación, ¿no? Ahora no, ahora es lengua y son las lenguas, y tal, ahorita que son Emilio, también por mi volátil paso por Morelia, en la Universidad Michoacana se enseñaba el purépecha, en la escuela de idiomas, donde daban idiomas en la Universidad Michoacana, el francés, el inglés y el purépecha. Y si no me equivoco, también el náhuatl. Creo que también se da clases de náhuatl. No, sí, a mí me tocó vivir esas experiencias, Inclusive yo por ahí tengo algunos libros, pues, tenía ganas de conocer. Tengo diccionarios de esa lengua y en este caso, muy interesantes. Así como Michoacán, hay otros estados en nuestra república que hay mucha presencia de grupos originarios y por lo tanto sigue viva la lengua, ¿no? Hay mucho hablante todavía. En el caso de Baja California, desafortunadamente ya quedan pocos hablantes. Y por ejemplo ha habido esfuerzos a partir de que se instaura el 21 de febrero del 99. Ha habido ciertos cambios importantes en la legislación y en las actividades también de la localidad, de México, pero aquí en la localidad. Recuerdo que en alguna ocasión, no sé si continúe todavía dándose esta clase, pero el ICBC estuvo impartiendo clases de Kumiai. Una persona iba a impartirlas, ¿no? Ahí en las instalaciones del ICBC, en lo que era el centro, ¿no? La galería. Tengo entendido que iba y en la Casa de la Cultura, era don John Mesa, pero lamentablemente hace unos 2-3 años falleció. Inclusive les enseñaba también el famoso curicuri de los bailables, todo eso, ¿no? Todo tipo de cultura. Pero volviendo a Tecate, yo creo que una de las cosas interesantísimas, de veras que esa participación de Norma Mesa, hay que de veras agradecerle a las autoridades, ¿verdad?, que por primera vez en la historia le dan un lugar a esos grupos. Sí. De veras que vale la pena, y Norma Mesa de gran estimación, porque yo me acuerdo que cuando inicié en la investigación de la historia de Tecate, primeramente me tuve que ir quiénes fueron los primeros pobladores para poder continuar en un orden cronológico. Entonces ella me ayudó mucho. Es más, yo recorría la sierra, pero antes se podía caminar en la sierra, andar solo. Hace muchos años de eso. Me fui a visitar a doña Teodora Cuero, que también una de las mujeres más longevas en aquellos años, que precisamente tenía su escuelita en la Huerta de los Indios y compartían la lengua a los niños. Sí, en este caso, creo que son varias cosas las que tenemos que hablar, aprovechando el tema, ¿no?, que se da. Si bien es cierto que, retomo la idea, si bien es cierto que es el Día Internacional de la Lengua Materna, y que la lengua materna es la que todos aprendemos como primera lengua, en nuestro caso el español, los norteamericanos pues el inglés, ¿no? Los grupos originarios pues su lengua de su comunidad. Sin embargo, aquí en México se le da mucho énfasis a las lenguas originarias o lenguas de los grupos nativos, porque justamente, como el caso de Baja California, son las más vulnerables, ¿no? Es decir, nosotros que hablamos castellano, pues sabemos 100 millones de mexicanos que lo hablamos, ¿no? Entonces, más bien deberían de esforzarse y esforzarnos por hablarlo bien y escribirlo bien, ¿no? Pero que eso es otra cosa, digamos, ¿no? Nos lo enseñan en la escuela, etcétera. Entonces, por eso se le da más énfasis en este día a estas lenguas que son las minorías o son pequeños grupos quienes lo hablan. Bueno, ese pequeño también está bien decir, serían los de Chiapas, pues ni tan pequeños, ¿no? Los de Oaxaca o los mismos de Michoacán. Hay estados donde sí hay una población más amplia, pero en el caso de Baja California la población es muy reducida, entonces aquí se aprovecha para darle mayor énfasis y sobre todo que nosotros volteemos a ver ese tipo de lenguas que ya se están perdiendo y darle la importancia que tienen. Cuidar, porque una lengua no es solamente el hablar, sino lo que ésta representa, la simbología que tiene, toda la cultura que existe atrás de ella, la evolución cultural de un grupo que habita esta región. Entonces,
una lengua al perderse se pierden muchas cosas, no solamente la lengua, toda una simbología, todo un concepto del mundo, de la idiosincrasia, etcétera. Entonces, por eso es importante. Y en esto creo que ha habido avances importantes. Uno, como les decía, que en este caso ICBC en algún momento, no sé si lo siga haciendo, pero en algún momento impartía las clases o era la sede para que se impartieran clases de Kumeyaay, dice don Emilio que Casa de la Cultura también. Actualmente, el que en este ayuntamiento, y no es dirán por echar guayabazos, sino, bueno, pues honor a quien no lo merece, dirían, ¿no? En este caso, en este ayuntamiento, se ha abierto el espacio para que una representante esté tomando un lugar donde pueda tomar o dar ciertas líneas o hacer ciertas aportaciones directamente dentro del ayuntamiento y no que tenga que estar por fuera, ¿no? Y a la par también se ha aprovechado, yo creo que por esta situación que se ha dado, que ya van 2 años consecutivos que se hace un acontecimiento estatal importante en esta fecha, que es auspiciado desde luego por el ayuntamiento en Casa de la Cultura, con apoyo de PACMIC, del maestro Armando Estrada, ¿no? Perdón, de culturas populares, ¿no? De culturas populares del maestro Armando Estrada. Entonces, es reunir a estas personas que lo hablan y que, bueno, expongan, den a conocer su problemática, pero también expongan su idioma, su cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Que creo que es muy, muy importante lo que se ha avanzado en esa parte. La otra es, a nivel nacional también, lo que se ha avanzado en legislación. ¿Falta mucho? Sí, falta mucho, pero también no podemos negar que algo se ha avanzado a partir de entonces, ¿no? Algo importante es, por ejemplo, que ahora pueda haber o que haya, sea como ya parte de lo que el gobierno tiene que hacer, escuelas en donde se imparta las clases en la lengua materna. En este caso, el idioma que sea, no digo Kumeyaay, el idioma que sea, porque también aquí en Baja California hay miembros de otras comunidades, por ejemplo, triquis, por ejemplo, mixtecos, que son los que ahorita traigo en mente, los mixtecos, pero hay otras. Entonces, cuando hay un grupo determinado, entonces hay que abrir escuelas para que se les imparta en el idioma. Entonces, eso también es importante. Bueno, en el ICEBA hay un departamento que así se llama, Departamento de Educación Indígena. Y claro que funciona precisamente en las zonas rurales donde hay sus grupos. Por ejemplo, en San Quintín, ahí está la jefatura del departamento. Y que ahí hay bastantes, ¿no? Hay bastantes. De hecho, en San Quintín, profe, para los que han viajado hacia allá, hay, como decía don Emilio, allá en Michoacán, aquí en San Quintín, hay estación de radio donde se transmite en mixteco o creo que es en mixteco, pero tienen su propia estación de radio. Que también eso, digo, cualquiera, no sé si cualquiera, pero pues el que pueda abrir una estación de radio lo puede hacer, creo que en el idioma que quiera, ¿no? No sé si sea específicamente en español en el caso de México, pero por lo menos en la ley ya está que tienen derecho a tener sus propios medios de comunicación en su lenguaje y que en su lengua. Y además, hablando bueno, también está dicho que tienen que tener educación básica en su lengua y también que todos sus tratos que hagan, hablando legalmente, tienen el derecho de que sea en su lengua. Y si el que está ahí de servidor público no la conoce, pues tiene que traer un traductor, intérprete, para que pueda hablar, ¿no? Entonces, esas son cosas que se han logrado a partir de 1999, donde el gobierno mexicano, bueno, pues también empezó a hacer su tarea, ¿no? Y empezó a modificar las leyes para que esto todo eso surgió por las injusticias que se daban, ¿eh? Claro. Y seguramente se siguen dando, ¿eh? O sea, no queremos decir que esto ya se arregló y ya porque hablan. No, sabemos y estamos conscientes de que falta mucho, no solamente en Baja California, en México completo. Pero creemos que es importante resaltar que, bueno, se está haciendo este esfuerzo y que por lo menos en nuestro entorno consideramos que es muy importante, porque además es una, digamos, si le quieren llamar a ustedes deuda que se tiene con este grupo, Kumeyaay, en el caso de Tecate específicamente, porque al final de cuentas vamos a esta parte del pueblo mágico. La propuesta que se hace no solamente fue eso, pero una de las cosas fue poner a los Kumeyaay, ¿no? Que era una zona de grupos Kumeyaay, grupos nativos, donde, bueno, había parte de la historia
Y bueno, qué bueno que se les está incluyendo, que se está tomando en cuenta, ¿no? Que no solamente se les tome en cuenta para tener un beneficio, tener un nombramiento y después se les olvide. Creo que es justo que se les dé este espacio, es justo que se les dé este reconocimiento, porque bueno, pues son parte de la historia de porque eso significa darle voz. Claro. Entonces, bueno, creemos importante este aniversario y no lo queríamos pasar por alto, ¿no? Consideramos que es una buena paso el que se ha dado por lo menos en Tecate para darle voz, como dice el profe, a los miembros de esta comunidad. Así es. Entonces, y vaya que riquísimo, ¿sí? Lo que sucede es que no le hemos sabido explotar. Así es la verdad. Sí. Y yo, como bien decía Héctor, yo creo que fue un acierto de esta administración haber incluido estos grupos. Y aprovechamos para dar ahí una propuesta que la traemos en el tintero, pero que nos falta tiempo para hacerla bien, ¿no? Llevarla ante el ayuntamiento. Consideramos que una propuesta, tomando en cuenta esto y además la ley de patrimonio cultural de Baja California, que hay que preservar las lenguas, el taller quiere pues promover una pequeña propuesta en donde en el campo de lo turístico, donde se pongan estos letreros de historia, por ejemplo, que lo han hecho muy bien en los edificios históricos de la ciudad, ponen una plaquita donde dicen algo de su historia, está en el ayuntamiento, en la iglesia, o sea, hay diferentes lugares, pues a la par se ponga en Kumeyaay, o sea, lo mismo, aprovechando que ahorita hay alguien que lo pueda como traducir, pues que lo pongan en Kumeyaay. Dirán, bueno, pues si nadie lo va a entender. Yo creo que está en español, pero además el objetivo, más que lo entiendan, es que la gente que venga esté consciente que este es un municipio en donde existe una comunidad Kumeyaay, ¿no? Y que son parte de nuestra historia. Entonces creo que es más por ese motivo. Y él me diría, pues también hay que poner en inglés, ¿no? También la parte histórica y con este afán de lo turístico, también que lo pongan en inglés. Pero nos parece importante que se ponga en Kumeyaay, ¿no? Sería como un buen... Claro, son nuestras raíces. Claro. Entonces, definitivamente ahí es donde parte. Ahí iniciamos. Entonces ya se hará esta propuesta, esperemos que no tardemos mucho en poderla redactar y hacer la propuesta, ¿no? Me parece excelentísimo. Ante todo llevársela desde luego a Norma Mesa para que ella pues también le dé la pertinencia, ¿no? Si considera pertinente, pues también que apoye esta propuesta, ¿no? Dado por hecho que se hace, porque ella está muy interesada precisamente en conservar todas sus tradiciones, su cultura, la verdad. Incluso se ha pugnado estos últimos días, estos últimos tiempos, de que se les dé clase a los muchachos, a los niños, sí, del idioma. Sí, porque no hay maestros bilingües. Como hay en Michoacán, como hay en Oaxaca, no hay, así que aquí no hay. Bueno, yo no sé lo que hay. Maestro en esta área, sí, allá en San Quintín creo que sí hay, ¿no? Pero allá en San Quintín el asunto es que son, no es a lo que me refiero, digo que el asunto a lo que me refiero es que allá son, pero mixtecos, porque es lo que hay. Entonces, los que llegan, creo que la mayoría no son que radican en Baja California, sino que vienen, los trae la SEP, pues porque aquí hay un buen ya grupo de mixtecos y ya pues viene gente que sabe el idioma. Aquí el asunto es que los Kumeyaay, como hay pocos hablantes, pues no hay quien lo imparta, ¿no? Sí, mire, hay algo muy importante también. A mí me da como experiencia, tengo lo siguiente: cuando uno de estos personajes Kumeyaay me dice algo, lo que significa, yo no lo dejo ahí. Me voy con otros que conocen también y no salen muchos de acuerdo, hago la aclaración. hay que entender. ¿A poco sí? Sí, claro que sí. Ahora, una cosa muy importante es que debemos darle el mérito a quien lo merece. En este caso no podemos... hay varias... tengo precisamente un diccionario en Kumeyaay, en inglés y en español, precisamente para buscar si está, entonces todavía parte de eso pregunto y oye, ¿qué sucede con eso? No, pues que así, bueno, correcto. Yo creo que aquí en Tecate
hay personas muy capaces de asesorar y me atrevo a decirlo de esta manera. Está Pamela Mesa y doña Julia Mesa, que saben bastante. Y si en Tecate hubo una comunidad indígena, Kumiai, fue San José, una de las fuertes, muy cercano a Tecate. Sí. Comunidades o rancherías dispersas hubo muchas, y sabemos de los capitanes, vaya, que había. Hay material que hemos consultado, pero también hemos buscado una información oral, que vale la pena hacerlo. Yo honestamente, antes de morir, de John Mesa, que tuve la oportunidad de conocerlo, tratarlo bien, preguntarle más que todo lo que me interesaba, también lo hacía con Julia Mesa, doña Julia Mesa y Pamela, después de haber conocido a doña Benita Mesa, mamá de Norma Mesa. Digo, es muy importante. También a doña Teodora Cuero muchas veces de entrevistas, unas 7 entrevistas, precisamente para conocer algo de la lengua. No las sé hablar ni las sé escribir, pero hay palabras que en nuestro trabajo tenemos que consultar, ¿no? Para no errar, ¿no? Para la gente, digo, porque es cierto lo que hizo don Emilio, pero quizá para los que vivimos en la ciudad no sea tan común, pero don Emilio, que ha recorrido, y bueno, quienes han vivido en la zona rural saben que hay todavía comunidades que tienen nombres de aquel tiempo, ¿no? Es decir, Japá, Jacuín, ¿no? Jacumé, Jacumún, o sea, son palabras que tienen de tiempo y que eran rancherías, o que hubo en algún momento por ahí paso de indígenas, o que todavía hasta hace tiempo estaba habitado por ahí, ¿no? Nejí también, ¿no? Juntas de Nejí. Y si mal recuerdo, los que terminan porque me acuerdo cuando hicimos el libro de Viviana, que yo andaba ahí de achichincle, de cargador, se hizo entrevista a algunas personas de Peña Blanca. Sí. Y nos decía, por ejemplo, el ja, si mal no recuerdo, era agua, ¿no? Y ya pues, japá ya cambia ahí la variante de lo que significa, ¿no? Agua, que pasa, agua que hay diferente, agua limpia, agua clara, vienen muchas cosas, aguas cristalinas, pero también ahí hay algo muy interesante del jai. Resulta que una doctora lingüística que muy preparada está muy en desacuerdo del ja. Cuando me di cuenta es un material que hace muchos años lo consulté y por ahí lo tengo guardado. Habla que pues está en desacuerdo, pero no porque ahorita de momento no venía preparado para eso, pero hay algo que no está de acuerdo. Y vaya, ella lo escribió en 1940 y te da una serie, ¿no?, de argumentos cómo el por qué no está de acuerdo, ¿no? Bueno, pues ni modo, ¿no? Ella tiene sus razones y lo sabe porque fue una persona muy preparada, ya murió. No me acuerdo cómo se llama el libro en donde ella lo publicó, y yo tengo una pequeña copia de ese material, y es donde me di cuenta, déjame analizarlo bien porque sí lo ocupamos darlo a conocer, pero más que si es un error o no lo es, de todos modos, señor, que hay que estar muy agradecidos con esas comunidades indígenas, ¿no? Que hay una vasta historia y cultura que debemos de respetar. Sí. Y pues en este caso ayudar lo más que se pueda, porque para eso estamos. Sí, y ahorita que usted dice de este comentario que hace, que además hablaba hace rato de que tiene un diccionario, digo, como dijo usted, no venía preparado y por eso no traigo el dato, pero sí recuerdo que por lo menos la UABC por los 80s publicó un diccionario, me parece que de lengua paipai, si no me equivoco, y hace poco, no sé si se publicó hace poco, pero es el año pasado, también tendría que checar quién es el autor,
pero también es un trabajo, porque me acuerdo que la profesora Lupita Álvarez me entregó un ejemplar, como también un diccionario con un disco para que lo entregara al instituto, y ahí está en el instituto, pero también es un trabajo de recopilación y de esto de diccionario para que no se pierda la lengua, y si no me equivoco es Kumiai, si mal no recuerdo. O sea, pues ahí el dato se me va, no venía listo, pero sé que también se ha hecho, o sea, lo que voy es que últimamente también se han hecho esfuerzos, viendo que ya hay pocos hablantes y que, pues bueno, desafortunadamente algunos de ellos ya están falleciendo. Se han hecho esfuerzos por grabar testimonios o la lengua como clases de lengua, y ahora dejar algo escrito, ¿no? Que para que muy probablemente ese disco se refiere, si mal no recuerdo, muy probablemente ese trabajo lo tiene Karem. Sí, Karem lo tiene. Ahí también está en el Karem. Sí, debe estar una copia. Lo tiene Karem. Sí. Sí, yo estoy enterado, ¿no? Lo tiene Karem. Pero además ese diccionario fue precisamente por John Mesa, ese señor que acaba de morir, lo hizo con unos extranjeros. ¿Sí? Así es. Sí, ya les daremos bien el dato, la verdad es que no, seguramente es lo que hizo en Emilio, pero igual checamos el dato. Pero hay una etnografía buenísima dedicada a Tecate, es un libro que también conseguí en Estados Unidos, precisamente en inglés, pero que habla de Tecate, lo que no se imaginan, y es algo interesantísimo. Y toco este tema por lo siguiente, porque estuve una vez en una conferencia en Tijuana, donde un ingeniero, no sé para qué un ingeniero, hablaba que Tijuana nunca había sido ranchería. Así, con eso, ¿no? Y se me hizo raro, entonces, pero yo ya había leído esa etnografía, y precisamente ese trabajo, esa etnografía, habla de límites, fíjense, habla de límites de los Kumiai de Tecate con los de Tijuana. Tan sencillo así, habla de unas limitaciones del territorio. Y dije, bueno, pues yo creo que este cuate no ha leído, ¿no? No podemos decir que no, si no has leído más. Yo creo que hay que dejar abierto el dato. El camino debe estar abierto. Si te cierras es porque de veras ya consultaste todo. Y que yo creo que nadie hemos consultado todo lo que hay de nuestra historia. Y eso puedo comprobarlo con el trabajo que traigo precisamente, que no hemos consultado todo, no hemos leído todo. Simplemente la ranchería de Tijuana, que ni siquiera la tocan para nada a nadie, la ranchería de Huichapa. Huichapa es una ranchería que está ahorita, vamos poniéndonos por ahí, el de Valle Redondo, poquito adelante. Esa era la ranchería de Huichapa, de los Kumiai de Tijuana. ¿Sí? Y se daban sus trenzadas con los indígenas del Tecate. Los enfrentamientos se daban precisamente en los límites, ya sé que ellos iban para allá y aquellos para acá. Y cuidado con que alguien pretendiera una chamacona del otro. Sí, esta etnografía que no he podido recuperarla ya porque la presté, habla de todo eso. Sí, pues sí, definitivamente no hemos leído todo y a lo mejor nos faltará tiempo para leerlo. Definitivamente hay demasiado material, ¿no? Y qué bueno, digo, falta más todavía para ciertos temas, ¿no? Para prácticamente todos los temas en Baja California, pero específicamente en estos asuntos de la lengua creo que se hace falta más trabajo. El INAH tiene, me parece que una lingüista que ella está haciendo su trabajo, desde luego, pero pues no puede hacer todo, ¿no? La verdad, pues es como inmenso, ¿no? Pero es interesante que por lo menos ya hay una lingüista haciendo estos trabajos, y sobre todo que también hay que recordar y hacer énfasis que si bien es cierto que hay grupos originarios de Baja California que son, insisto, los Kumiai, Paipai, Cucapac y Liguas, pero también hay otros que han llegado migrando principalmente a San Quintín, en este caso, que vienen por la agricultura, por los cultivos, y bueno, ahí habrá un grupo de mixtecos, de triquis, creo. Igual en Tijuana también hay un grupo importante de mixtecos, y en este caso en Tecate yo me estaba enterando que también existe un grupo de mixtecos, ¿no?
Digo, yo lo desconocía en lo personal, pero sí, y creo que afortunadamente ahora tienen representación también en el ayuntamiento, en este caso, no porque sean mixtecos, sino, digo, ya forman parte de donde se toman las decisiones, a final de cuentas, ¿no? En este caso, Norma, que me parece que una regidora. Una regidora, sí. Ahorita disculpen, se me va el nombre. Judith Armenta. Judith Armenta. Y qué bueno, porque se está notando en el ayuntamiento, ¿no? O sea, se está notando que por lo menos hay un mayor interés y desde luego que algo tienen que ver estas personas, ¿no? Que es muy, muy rescatable, desde luego, el trabajo que están haciendo y que pues también así como a veces echamos tierra, pues en este caso también hay que felicitar el esfuerzo que se está haciendo, claro. Pero sobre todo, desde luego, el apoyar este tipo de actividades en donde no solamente porque sea el 21 de febrero hablar de las lenguas y de los grupos nativos y después olvidarnos todo el año. Creo que, insistimos ya para cambiar de tema, en el caso de Pueblo Mágico, pues creo que tenemos una deuda doble porque pues utilizamos esta historia de los grupos nativos para argumentar que somos Pueblo Mágico, ¿no? Entonces, pues creo que ahí sí es una deuda doble que tenemos que retribuir de alguna manera, el que nos hayan prestado su historia para que ahora seamos nombrados pueblos mágicos, ¿no? Entonces, pues creo que se está haciendo un buen esfuerzo. Espero que esto continúe, que no solamente sea por este ayuntamiento, sino que continúe. Creo que los avances que se han dado, así es, ojalá que así sea, independientemente de quién llegue posteriormente al siguiente ayuntamiento, que se le pueda dar continuidad y mantener el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo y superarlo, desde luego, ¿no? Que sería el reto. Muy bien, bueno, con esto no sé si quieran comentar algo más al respecto. Yo creo que pues lo que acabas de decir es muy bueno, Héctor. Ojalá las nuevas administraciones tomen en cuenta, se le dé continuidad a este trabajo que se está haciendo. Así también. Muy bien. Bueno, pues entonces si gustan pasamos a nuestro siguiente tema, que es el 24 de febrero, que ya el profe nos dio una introducción de por qué es que se conmemora el 24 de febrero, o sea, por qué la bandera se conmemora el 24 de febrero, ¿no? Ya lo dijo al empezar. Entonces, don Emilio, pues adelante. Bien, pues respecto al 24 de febrero, es una fecha muy interesantísima para el Tecate. Quiero decirles que hemos comentado este tema por algunos años anteriores, pero a medida que va pasando el tiempo, las obras dicen que aumentado y corregido, ¿no? Sí. Entonces nos damos cuenta que no hemos leído todo, pues vaya, nos encontramos cosas nuevas. Años anteriores decíamos, bueno, pues que el 24 de febrero que se inauguró el monumento a la bandera en Tecate por el señor fulano de tal, el delegado Fernández, pero ahora ya me sale otro delegado y eso es muy importante, claro. ¿No? Muy importante. Sí, bien es cierto, todo esto se ha ido acumulando material y traemos algo nuevo. ¿Quiénes de veras conformaron a aquella asistencia, ¿no? Tan importante cuando se pone la primera piedra del monumento? Sí, eso sucedió el 20 de noviembre de 1947. Quiero comentarles también esto. Así como fueron los primeros ayuntamientos del 17 al 23, eran de un año los periodos, así fueron los delegados. Me he dado cuenta que los delegados también duraban un año. Fue hasta 1954, 50 y tantos cuando fue de un trienio, ¿no? De 3 años. Así nos damos cuenta pues que el 20 de noviembre de 1947 Alejandro R. Delgado, ese 20 de noviembre coloca la primera piedra del monumento, así. Pero fue fue un acto tan relevante que asistieron a ese evento la Cámara de Comercio, la logia masónica, las autoridades del H 1940, ¿y qué dijo? 47. 47. Y luego la Junta Patriótica de la delegación, en serio, todos los funcionarios, pues ese es el asunto. Los cerveceros, que era un grupo muy fuerte.
lo de oficios varios, la aceitera con su representante Marcos Caballero. Todos esos elementos, ¿va? Oficios varios, trabajadores de la construcción y el sector popular. Oye, participaban en los fines cívicos, ¿no? Sí, así es. Aquí lo interesante es que, bueno, según lo que leí, me parece que es hasta los 80, la década de los 80, cuando se instaura el 24 de febrero como Día Nacional de la Bandera. Entonces me parece muy interesante el que ponemos en Tecate, prácticamente 40 años antes, se haya puesto un monumento a la bandera, ¿no? Oh. Porque uno pensará, no, pues que ya tiene muchos celebrando, pero no, esto es de los 80s. De hecho, yo tengo que reconocer que cuando hablan de monumento a la bandera, yo pensé que, pues que ya se celebra desde hace mucho, pues se le dan honores a la bandera en su día, pero no, esto es prácticamente, entre comillas, reciente, de los 80. Entonces, sí me parece interesante el cómo para la comunidad, bueno, para un representante de la comunidad, era importante tener un monumento a la bandera, donde estuviera ahí el astabanderas y la bandera. No, y precisamente se le debe pues a Alejandro R. Delgado, que tuvo la idea en su periodo, pero le quedaban 2 meses. Y que además, bueno, desafortunadamente no he encontrado la foto, tenemos una foto, pero no he encontrado, Emilio, donde está el monumento ahí y los alumnos de, creo que de la secundaria Francisco Madero haciendo honores. La que ustedes vieron en la publicación de la semana pasada en el Heraldo, muy borrada, la foto no es muy buena, desafortunadamente, no recuerdo, alguien la subió, la tomamos de Facebook, ahí creo que no me acuerdo si le pusimos el dato de quién la proporcionó, pero es lo que suben al viejo Tecate. Si no, pues ya lo daremos a conocer seguramente porque fue una omisión, pero es una foto de no muy buena calidad, pero independientemente es la única que tenemos, ¿no? Entonces por eso es importante, digo, por eso para nosotros es importante. Bien el monumento. Ahí al fondo se alcanza a apreciar. Hay otra que yo recuerdo que la he visto, la tenemos, pero no la encuentro, que también no es nuestra, habrá que darle crédito, ¿no? Cuando la pongamos. Precisamente por ahí hay una persona que la tiene en un buen estado y nunca he podido conseguirla. Ojalá logremos conseguirla, porque hay que entender que esa publicación de los 100 años del parque falta mucho por escribir, inclusive hay que acortar el texto. Sí. Tenemos que adecuarlo precisamente a hacer un artículo pues adecuado como para un artículo de una obra. Hay que entenderlo de eso, porque vale la pena hacerlo, claro, por todos los elementos que se conjugan, vaya, pues. Sí, además que sería muy enriquecedor, sobre todo con una buena recolección de imágenes, ¿no? Que ya tenemos algunas 4 o 5, pero si se consiguen más para ver esta diferencia. Y como mera nota al margen, la base en donde se encuentra actualmente el busto de Lázaro Cárdenas en el Parque Miguel Hidalgo, de alguna manera tomaron la idea, no digo que es igual, pero tomaron la idea de la base del monumento a la bandera hasta los 40, ¿no? De ahí salió la idea, básicamente. Así es, el vitral, pues. Así es, el vitral. El vitral, así era un monumento muy bonito, me tocó mirarlo todavía. Bien, entonces, precisamente, y el sector popular también, y los trabajadores de la construcción también, o sea que era un buen contingente, precisamente por la relevancia de lo que se iba a hacer ese día. Es algo muy importante. Pero 3 meses después, el sinaloense Alfonso Murón Martínez inaugura el 24 precisamente de febrero de 1948, inaugura ese monumento. ¿Del 48? Del 48. Quiero decirles que fueron 27 años lo que duró ese monumento, ondeando la bandera, precisamente 27 años. Evíteme y evite a los echar cuentas. 27 años, ¿cuándo lo tumbaron? Ahí te va. Para hacer cuentas. 1975. En el 75. Se lo derrumbaron. Razón, no sé. Pero en ese momento no pusieron la fuente, ¿verdad? La fuente se vino después. No, la fuente fue. O sea, eso fue después. Sí. Con razón no me tocó ver. Sí, yo apenas estaba naciendo en ese tiempo. Precisamente, y
una de la idea precisamente era darle la bienvenida a los extranjeros, porque ahí bajaban y la bandera precisamente estaba para la bienvenida. Por eso estaba en esa esquina. Estratégico, muy bien ese momento. Así, ahí donde veo la bandera 27 años. Si mis cuentas no me fallan y los documentos me fallan, pero ahí están escritos. Claro. Como decía el Kenele, sí, voy a cambiar, la razón, pues quién sabe qué sería, pero ahí está, ¿no? Bien, pues es algo de la bandera, algo interesantísimo que me tocó también ver. Hace unos 2-3 años tuve la oportunidad de platicar con 2 hijas de don Alfonso Murúa Martínez. Dicen que ellas cuando vivieron en Tecate, tienen muchos recuerdos muy agradables de Tecate, y que ellas frecuentemente venían precisamente a este pueblo, ¿no? Y lo primero que iban era visitar el monumento y pues la lectura, vaya, el contenido que tenía la placa, vaya. La letra era relieve, parece. ¿Cómo se llama? Pues ahí, si alguien tiene una foto de la bandera, del monumento y de la placa, o recuerda a alguien que decía la placa y más o menos, pues hay que nos haga el favor de posteárnosla, ya sea en el Viejo Tecate, que digo, no, el Viejo Tecate no es del taller, pero pues es donde todos los tecatenses, buena parte de ellos entran y conocen, entonces pues para que los demás la conozcan. Y en nuestro muro también del Facebook del Taller de Historia, pues ahí también la podrían postear y ahí la compartimos. O igual, pues en cualquiera de las redes sociales que siempre están apareciendo por acá, o en nuestro blog que por acá aparece. Entonces, pues ahí háganos favor de compartir en alguna de estas fotografías del monumento. En lo personal, yo solamente conozco 2. La que no encuentro, que esa está muy bien la foto, pero no la encuentro. Creo que de hecho, si no me equivoco, una réplica está en la fototeca o en el archivo de la Escuela de Artes aquí en Tecate. Y la otra que conozco es esta que salió publicada, la que salió publicada en el periódico, pero que solamente se ve una partecita allá al fondo, ¿no? Son las 2 únicas donde yo puedo ver o he visto el monumento en realidad. Como que está muy retirada esa foto. Sí, porque lo importante para esa foto no era el monumento, era el desfile que venía enfrente, entonces no le hicieron mucho caso al monumento, pero ahí se ve al fondo, pero no era una foto para el monumento, entonces pues se ve ahí como en segundo plano. Pero son las 2 únicas que yo conozco. Entonces... Sí, retomando el tema de las hijas de don Alfonso Murúa Martínez, me comentaban que esas visitas las hacían muy frecuentes y que lo primero que iban a visitar el monumento, que su padre había terminado, había inaugurado. Y pues lógico, ahí estaba el nombre de su papá. Dice, ahora me da tristeza, ¿no?, que ese monumento no está bien, pero en fin, las autoridades... ellos sabrán por qué, ¿verdad? Claro, claro. Hay que respetar las decisiones, ¿verdad? Así es, pero bueno. Pues muy bien, pues con esto damos por terminado este programa. Gracias nuevamente por sintonizarnos, por permitirnos entrar a sus hogares. Don Emilio, muchas gracias, profe, muchas gracias. Y a ustedes, pues muy buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Dios mediante.